Alcedo, hay una, y demás compañeros, hay una canción emblemática del extinto José José que dice, ya lo pasado, pasado, no me interesa. Yo he estado cuestionando esas letras y digo, ¿dónde tendrían su origen? Porque el fundamento para nosotros relanzar el año 2022, la base, el cimiento, está dado en el año 2021. No voy a decir 2020 porque es atípico. Estamos conectando con el año 2021. El sol que salió, el último sol que salió o que vio la Tierra cuando giraba el 31 de diciembre es el mismo sol que ahora en los días de la Epifanía del Señor estamos viendo. ¿Tú crees en esa canción? ¿Tú entiendes que es prudente mantener el contacto con el año pasado, pero abordar el presente, sobre todo en este caso bien difícil que plantea Francisco Caraguate, que es la pandemia COVID-19 ahora subtitulada Omicron? Sí, Hermógenes, compañeros de panel, amigos televidentes. Efectivamente, para contestarle al hermano Hermógenes, hay que recordar un famoso locutor de que la vida continúa y sigue su agitado curso. Rodriguito. Exactamente. Si bien es cierto que no podemos... Yo creía que te iba a decir, mantenga la sintonía, que esto se pone bueno. Exacto. Rodriguito decía Esta aplica mejor, que la vida continúa. Entonces lo importante es que no podemos viajar. También ha sido una intención del ser humano viajar hacia el pasado. De hecho hay películas, programas de televisión que tratan de simular un viaje al pasado. Pero lo que sí es cierto, Hermógenes, y contestando ya tu pregunta de manera objetiva, es que el pasado nos debe servir fundamentalmente como experiencia para saber qué hicimos bien, qué hicimos mal, y que nos sirva de guía para el futuro. No nos olvidemos que todas las metodologías de proyección hacia el futuro precisamente parten de una buena recolección de datos del pasado que nos permite entonces hacer los pronósticos, las proyecciones hacia el futuro. Sin lugar a dudas que la experiencia vivida con relación al virus, al coronavirus el año pasado, nos va a ser de mucha utilidad, principalmente en los métodos de prevención. Confiamos en Dios que los científicos, la ciencia, la tecnología, están buscando arduamente la solución a este virus y por sobre todas las cosas a las mutantes, a las variantes que estamos recibiendo y que sin lugar a dudas, como todo principio biológico y que demuestra una vez más que a medida que se van variando los virus, de alguna manera van perdiendo eficacia, se van poniendo, digamos, menos fuertes y aunque ahora tenemos una variante, la Omicron, que es mucho más contagiosa, sin lugar a dudas es más leve y menos letal. Lo importante para pasar la palabra a Juanita es que nosotros pensamos que hay que seguir con las medidas de prevención, ahora acentuadas en vista de que el virus es más contagioso. Debemos seguir usando mascarilla, lavándonos bien las manos, manteniendo una distancia social prudente y por sobre todas las cosas, sin tener que llegar al exceso de Emmanuel Macron, hay que vacunarse por amor de Dios, pero también por amor al prójimo. Juanita. Sí, Alcedo. Varios científicos incluso han dicho que esta variante Omicron es una buena noticia dentro de, ¿verdad?, esta pandemia que hemos vivido durante 2 años ya, puesto que cuando el virus, como referías, va mutando, va perdiendo fuerzas y esa variante que puede alcanzar a una mayor población pero que es más leve, que tiene menos peligro para la población, pues puede ir anunciando el hecho de que ya se podría ir sobrepasando la pandemia. Aquí hay muchas voces en el país, hay, vamos a decir, ¿verdad?, 2 posiciones encontradas, unos que dicen que hay que tomar más medidas de cierre, medidas restrictivas, y otros que dicen, mira, estamos, ¿verdad?, aprendiendo a vivir con este virus, el virus es más leve, el virus implica menos, esta variante implica menos hospitalizaciones, y entonces debemos seguir.
Y ahí es importante siempre recordar que no solamente la pandemia del COVID es peligrosa, sino la pandemia, que fue algo que incluso veía referenciado en Sudáfrica, que fue el primer lugar, ¿verdad?, donde nació esta variante, que decían que las medidas restrictivas no habían sido muy drásticas, gracias, Hermógenes, puesto que le tenían mayor temor a otro tipo de pandemia, como la pandemia de los problemas económicos, el hambre, que también acarrea pues muchos otros problemas y hasta muertes. Entonces, también creo que tenemos que ver la economía y el panorama en su conjunto, para evitar que se tomen decisiones únicamente viendo una parte del problema y no incluso, como hemos visto, que hasta el aspecto psicológico, emocional, pues también es importante. Los científicos nos están encaminando hacia la vacunación y la vacunación está siendo cuestionada. Esto llama la atención por el nivel de información que tiene la población mundial hoy día. Hubo pandemias que diezmaron la población, pero no había un nivel de comunicación tan real, tan oportuno, tan a tiempo y tan masivo como el que tenemos hoy. Pero creo que hay que seguir atendiendo las recomendaciones. El distanciamiento social sigue siendo válido y eso ha sido así en periodo de gripe nada más, sin pandemia. En la medida que hay brotes gripales, tradicionalmente, todo el que estaba alrededor de una persona contaminada con gripe tendía a contaminarse también. Quiere decir que esta es una primera buena lección: el distanciamiento social, la mascarilla y continuar con las recomendaciones de los protocolos. La vacuna tiene su gran efecto y aun cuando hay variantes que no son alcanzadas por ella, habría que preguntarse qué sucedería en el cuerpo humano si no tuviera esa vacuna aplicada. Yo no me atrevería a cuestionar la eficacia de la vacuna. Simplemente estamos dentro de un proceso contagioso que, como apunta Juanita, señalando a algunos científicos, tiende a aumentar la inmunidad del rebaño en la medida que a más personas le da y con menos letalidad y menos internamiento. Sin embargo, hemos visto cómo el Colegio Médico dice que en la República Dominicana, por la cantidad de médicos contagiados con el COVID, podría también haber un daño colateral, un colapso del sistema. También este es un llamado que debe ser atendido por las autoridades correspondientes. Senencaba ha hecho comentarios bastante drásticos en su condición de presidente del Colegio Médico Dominicano, y él quizás está hablando en doble condición. Él sobrevivió de manera, digamos, de manera sorpresiva, sobrevivió al primer ataque del virus, la primera etapa, y hubo un momento en que se anunció su muerte. Entonces esto le provoca mucha sensibilidad y lo hace reaccionar de una manera drástica, que muchos lo han entendido que es ira o que es rabia, pero es una reacción natural de una persona que sobrevive a esa pandemia, que como, digamos, crédito a haber sobrevivido y agradecimiento a Dios y a la sociedad, pues entonces vuelve en un segundo periodo por lo que es la dirección del Colegio Médico Dominicano. Entonces, bajo la condición de sobreviviente del virus y presidente del Colegio Médico, son las razones que lo hacen expresarse. Ahora bien, cuando comenzó la pandemia, que se declaró en República Dominicana el 18 de marzo
de 2020, se hizo un cierre total del país. Bueno, no total, pero un cierre estratégico, porque había farmacias abiertas, había supermercados y la banca tenía algún tipo de horario. En ese momento, los fallecidos y los contagiados primeramente, rondaban los 800, 600, 700 personas, y cuando hacía pico de 1000 era un escándalo. Ahora se habla de 5000 personas. Uno de los estandartes del presidente Luis Abinader, de su gestión en el año 2021, estuvo marcado por el buen manejo de la pandemia, pudiendo jugar con la obligatoriedad, la promoción, vamos a llamarlo así, el incentivo para que te vacunes, y la apertura de la economía. Ahora, bajo este nuevo esquema de 5000 Alcedo, de 5000 contagios por día, se estará hablando de, aunque él haya hecho comentarios al respecto de manera negativa, pero se pudiera estar hablando de algunas medidas restrictivas al estilo Puerto Rico, al estilo Chile, al estilo Europa. Mire, Hermógenes y amigos televidentes y radio escucha, yo lo voy a tomar desde el punto de vista y desde la posición que lo dejó Juanita, en el sentido de que, y como decía Rodriguito, la vida continúa su agitado curso. No podemos mirar solamente una arista, una cara de la pandemia, de la problemática que estamos viviendo. También está el tema de la economía, como mencionaba Juanita, la educación, la medicina, el trabajo, el empleo. Es decir, son, como decíamos, o como decimos en el argot, en el mundo de la matemática, esta es una situación compleja porque tiene muchas aristas y tiene muchos factores involucrados. Así que lo mejor es ir por parte. Lo primero es, como decía Francisco, y ahí retomo con él, es de suma importancia que todos asumamos las medidas de prevención necesarias. Uso de mascarilla, distanciamiento social, aislarnos de las aglomeraciones y por sobre todas las cosas la vacunación. Nosotros pensamos que si bien es cierto, hay nivel de libertades personales, siempre nos acogemos al dictamen del gran Benito Juárez, benemérito de las Américas. Mis derechos deben terminar donde comienzan los de los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo insistir en no vacunarme y luego asistir tranquilamente a una escuela, a una iglesia, porque ese es mi derecho. Yo pienso que hay que seguir luchando con el énfasis del gobierno de propiciar la vacunación masiva y entonces estaremos en condiciones de, cómo no, seguir con el riesgo de contagio, pero ahora con menos fuerza, y si estamos vacunados con mayor posibilidad de enfrentar la situación de contagio. Pero hay que seguir con la economía abierta. Confiamos en Dios que no se vuelvan a cerrar las escuelas, porque jamás nos gustaría que la medicina sea más fuerte que la enfermedad. Los niños necesitan socializar, los niños necesitan para su crecimiento integral interactuar con los demás. Y si en las escuelas se toman las medidas de precaución necesarias, estamos seguros que no habrá que recurrir a esa medida extrema, que como siempre pensamos, ese aislamiento total y ese cierre total es una medida extrema. Confiamos en Dios y en la Virgen de la Altagracia, cuya fiesta viene por ahí, que vamos a poder salir bien de esta situación siempre y cuando todos contribuyamos a la solución de la misma. Juanita. Así es, Alfredo, totalmente de acuerdo en que debemos tratar de preservar, ¿verdad?, lo esencial. La educación es esencial, es uno de esas, es como la comida también, y nosotros sabemos que en nuestro país tenemos muchos logros, muchos retos, muchas cosas que alcanzar realmente en materia de educación. Así que no podemos descuidarla, y si en algún momento hay que hacer alguna concesión, deberían probablemente verse esos eventos masivos en los que ciertamente pudiesen haber restricciones.
pero no la educación, no sacrificar en nuestro sistema. Y realmente yo creo que la educación ya ha sufrido bastante con estas medidas restrictivas. Vimos todas las consecuencias que ha traído en los niños, en los adolescentes, todos los problemas emocionales, depresión, los problemas incluso de sobrepeso. Hay muchas, como tú dices, muchas aristas, muchas realmente formas en los que tenemos que ver este problema. No podemos verlo como algo, mira, es simple, esto es sencillamente, bueno, cerramos y continuamos. La socialización es importantísima. O sea que yo entiendo que definitivamente la educación debe continuar y debemos nosotros propiciar porque todo pueda continuar, en el sentido, si tenemos que elegir entre ir a algún lugar o algún lugar masivo, pues decir, bueno, no asisto a esto, pero justamente para no sacrificar otras cosas. Vamos a una breve pausa. Nosotros tenemos muchos temas. El ambiente económico se calienta. Nosotros vamos a ver qué dice los funcionarios estatales sobre la economía y cómo amarramos con este tema de la pandemia. Volvemos.